Me llamo Nora Fields y tengo 38 años. 5 sábados después de recibir las llaves de la primera casa que había comprado en mi vida, una minivan plateada se metió por mi camino de grava. De ella se bajó mi hermana con sus 2 hijos, un par de maletas y una sonrisa, como si los últimos 3 años jamás hubieran pasado. Era la misma hermana que se sentó en el estrado de testigos durante mi divorcio y declaró a favor de mi exesposo. Yo me había partido el alma trabajando para conseguir ese camino de grava, ese porche y esa escritura. Y en esa escritura solo aparecía un nombre, el mío. Lo que Dana me dijo aquella mañana en mi propio porche ya era bastante descarado. Pero lo que hizo mi familia 2 semanas después, un domingo que jamás voy a olvidar, es algo que todavía me cuesta creer. Bienvenidos de nuevo a Lecturas de Venganza. Este canal es para mujeres que tuvieron que reconstruir su vida desde cero y que saben perfectamente lo que cuesta hacerlo, pero también lo que vale la pena defender. Si las historias sobre familia, traición y esa paz que se gana con esfuerzo conectan contigo, deja un comentario y suscríbete. Porque esta historia comienza con un matrimonio, pasa por una sala de tribunal y termina en un camino de entrada. Y créeme, cada piedra de esa grava me costó más de una vez. Para entender cómo una hermana puede terminar del lado equivocado en un juicio, tenemos que regresar 4 años, cuando yo tenía 34 y todavía pensaba que en mi matrimonio éramos un equipo. Mi esposo, Greg, era dueño de Harley Auto and Tire, un taller de 6 bahías en el lado este de Harlem Falls, Ohio. Digo que él era el dueño, y ahí está prácticamente toda la historia. El negocio estaba dentro de una propiedad que Greg había preparado 2 años antes de que nos casáramos. Yo atendía a los clientes, hacía los presupuestos, llevaba las cuentas cuando él empezaba a hacer las cosas a su manera y hasta me ponía a reparar autos cuando nos faltaba personal, cosa que pasaba casi todas las semanas. El contrato de la flotilla del condado, con 30 vehículos, llegó al taller porque el encargado confiaba en mí. Todo el mundo lo sabía. 2 veces le pedí a Greg que agregara mi nombre a la empresa. Las 2 veces sonrió y me dijo, el próximo trimestre, Nora. Tenía una sonrisa capaz de convencer a un inspector estatal de aceptar hasta un chasis oxidado. Yo había entregado 11 años de mi vida a ese taller, un día lleno de grasa y aceite tras otro, y aún así mi nombre nunca apareció en una sola hoja que realmente importara. En la oficina de atrás había una caja fuerte pequeña. Greg guardaba la combinación como algunos hombres guardan una aventura, en secreto, bien protegida y solo para él. Yo me repetía que en todo matrimonio existe algún cajón que uno no puede abrir. Esa era la mentira que necesitaba creer en aquel entonces. El taller olía a polvo de frenos y café recalentado, y yo lo quería como se quiere a un hijo al que nunca te dejaron ponerle nombre. Ahora que lo pienso, las señales estaban por todas partes, amontonadas como una orden de refacciones que nadie quería revisar. Yo revisaba todo lo demás en aquel edificio. El único inventario que nunca hice fue el de mi propio esposo. Ahora tengo que contarte algo sobre mi familia, y trataré de hacerlo breve porque no es una historia bonita. Mi papá, Ray Fields, murió de un infarto cuando Dana y yo teníamos 12 años. Era maquinista y tenía una caja de herramientas Craftsman que había comprado usada el mismo año en que yo nací. Y fue la única persona que alguna vez se sentó conmigo para preguntarme qué era lo que yo quería. Después del funeral, mi mamá, Carol, se apagó por casi medio año. De esas veces en que una persona queda tan hundida que hasta deja las cuentas de la luz sin abrir. Así que abandoné el programa técnico que había empezado, conseguí trabajo en un taller de cambios de aceite y me convertí en el sostén de la familia. Yo pagué el campamento de verano de Dana cuando tenía 13 años. También pagué su vestido de graduación cuando cumplió 16. Mi mamá tenía una frase que repetía casi como si fuera una oración cada vez que Dana se metía en problemas y yo aparecía para resolverlos. Ella es la fuerte. Lo decía como si estuviera leyendo la etiqueta de una máquina, como si esa cualidad viniera marcada de fábrica y estuviera pegada a mí desde que nací. Recuerdo haberle entregado a Dana el dinero para su vestido de graduación, dinero que yo había ganado trabajando debajo de camionetas, llena de grasa y aceite. Ella lo tomó sin siquiera levantar la mirada y me dijo, tú vas a estar bien. Tú siempre estás bien. Tenía 16 años, pero ya había aprendido cómo funcionaban las cuentas en nuestra familia. Estar bien era prácticamente mi puesto.
Yo confundí durante mucho tiempo el hecho de que me necesitaran con el hecho de que me quisieran. Y quiero ser sincera contigo, tardé muchísimo en darme cuenta de mi error. El precio estuvo ahí todo el tiempo. Simplemente todavía no me habían pasado la factura. La caja de herramientas de mi papá terminó conmigo porque nadie más quería cargarla. Yo la llevé conmigo a todas partes durante 19 años. Hay personas que heredan dinero. Yo heredé las herramientas para arreglar los problemas de los demás y una familia que creía que yo debía hacerlo gratis. Los matrimonios también tienen luces de advertencia, igual que los motores. Y las del mío empezaron a encenderse justo en el otoño en que cumplí 34. El teléfono de Greg empezó a quedarse boca abajo. Había supuestas vueltas para revisar inventario los jueves por la noche, pero regresaba sin haber revisado ningún inventario. Y cuando volvía, olía como un restaurante al que nosotros jamás habíamos ido. Soy mecánica. No veo una luz de advertencia y simplemente espero a que desaparezca. Busco el problema. Así que un jueves pasé por el concesionario del otro lado de la ciudad y vi la camioneta de Greg estacionada detrás, junto a un coupé rojo que pertenecía a Brittany, la mujer de finanzas que llevaba años coqueteándole en cada feria y evento de la industria. Me quedé ahí el tiempo suficiente para estar segura. Después regresé a casa y se lo pregunté directamente, sentados en nuestra propia mesa de la cocina. Sin gritos, sin escenas. Ni siquiera intentó negarlo. Juntó las manos como si fuera un ejecutivo de préstamos y me dijo, vamos a mantener esto civilizado, Nora. No hace falta destruir el taller por algo así. El taller. Esa fue su primera preocupación. Y la mía debería haber sido la misma, porque una semana después encontré la caja fuerte de la oficina trasera abierta. Greg podía ser muy descuidado cuando estaba distraído. Así que vi lo que había dentro. Estaban los documentos de la empresa, de antes incluso de nuestro matrimonio, y en todos aparecía solamente su nombre. También había estados de cuenta de una cuenta bancaria que yo jamás había visto. El dinero salía constantemente del taller y terminaba en algo registrado como remodelaciones. En 3 años ni siquiera habíamos cambiado una llave del baño. Me quedé parada en aquella oficina, escuchando el ruido de la calefacción, y entendí algo que me heló por dentro. Aquello no eran simplemente los papeles de un esposo. Era un plan para salir de mi vida. Y llevaba tiempo preparándolo mientras yo todavía estaba pensando qué pastel comprarle para su cumpleaños. No tomé fotos. No me llevé nada. Solo cerré la caja fuerte y empecé a hacer una lista mental de todo lo que había dentro de aquel edificio, todo lo que mis manos habían construido y en lo que mi nombre nunca había aparecido. La semana siguiente contraté a una abogada. Era una mujer llamada Álvarez, de una oficina pequeña. Usaba lentes para leer colgados de una cadena y no era de las que endulzaban las cosas para hacerte sentir mejor. Me explicó la situación tal como era. El taller era propiedad de Greg desde antes del matrimonio. La empresa estaba a su nombre y, legalmente, ese era un problema para mí. Mi única opción era demostrar algo que la ley llama apreciación activa, que el negocio había aumentado de valor durante nuestro matrimonio gracias, en parte, al trabajo que yo había hecho. 11 años de presupuestos, cuentas de flotillas y nóminas que yo había logrado poner en orden. Todo eso se podía demostrar, siempre y cuando las personas que habían trabajado dentro del taller estuvieran dispuestas a respaldar mi versión. Mercy, la contadora que Greg había despedido el año anterior, estaba en mi lista de posibles testigos. Y también estaba Dana. Mi hermana había trabajado en la recepción del taller durante 2 años, después de que la despidieran por segunda vez de otro empleo. Contestaba teléfonos y yo le pagaba por hacerlo. Ella había visto perfectamente quién mantenía funcionando aquel lugar. Álvarez me dijo que los testimonios de familiares suelen tener peso ante los jueces. Recuerdo que, por un momento, sentí algo parecido al alivio. Mientras tanto, Greg se movía como alguien que ya había ensayado cada paso. Un martes, mi acceso al sistema del taller dejó de funcionar. El viernes cambiaron las cerraduras, y la llave del edificio que durante 10 años había abierto a las 6 de la mañana se convirtió en un simple recuerdo. El especialista financiero que trabajaba con Álvarez descubrió que aquella cuenta de remodelaciones llevaba más de 2 años enviando dinero hacia lugares difíciles de rastrear.
Yo hice todo por la vía legal. Cada movimiento, cada documento, cada decisión. No me llevé ni un solo dólar. Quería ganar limpiamente, porque la honestidad era lo único que todavía sentía completamente mío. Entonces, una tarde gris de marzo, Álvarez me llamó. Me dijo que la otra parte ya había presentado su lista de testigos. Empezó a leer los nombres lentamente y hubo uno que repitió 2 veces. El nombre de mi hermana. Me quedé parada en aquella cocina rentada, con el teléfono en la mano y el sonido del refrigerador de fondo. Hice las cuentas en mi cabeza una y otra vez, negándome a aceptar lo que ya sabía. La sala del tribunal del condado tenía luces fluorescentes y una alfombra del color de un chicle viejo. Ahí fue donde mi propia hermana terminó de hundirme. Dana llevaba un vestido azul que nunca le había visto. Desde el asiento de los testigos, ni una sola vez quiso mirarme. Bajo juramento, dijo que yo siempre había llamado al taller el negocio de Greg. Aseguró que yo misma me refería a mí como una empleada y afirmó que, según ella, yo era impulsiva con el dinero. Incluso dijo que me había escuchado quejarme de mis propios gastos irresponsables. Lo dijo con una voz fría y plana, como alguien que repite un guión que ya había practicado frente al espejo del baño. 11 años de trabajo quedaron reducidos a un simple sueldo por el que, según ella, yo debería haber estado agradecida. Álvarez objetó todo lo que pudo, pero no cambió demasiado las cosas. Recuerda que te dije que los testimonios familiares suelen caer bien ante los jueces. Bueno, también pueden funcionar en tu contra. Mi mamá estaba sentada en la galería ese día. Y se sentó del lado de Dana, con el bolso sobre las piernas y la mirada al frente, como si estuviera en una misa a la que no tenía ganas de asistir, pero de la que jamás se atrevería a salir. Durante el receso alcancé a Dana junto a las máquinas expendedoras del pasillo. No le grité. Solo le hice una pregunta. ¿Por qué? Ella miró la máquina, luego los chocolates, cualquier cosa con tal de no mirarme a mí. Y después me dio la misma respuesta que me había repetido desde que tenía 16 años. Vas a estar bien. Tú siempre estás bien. Después regresó a la sala donde acababa de jurar que diría la verdad. Yo me quedé ahí, con las monedas en la mano, y por fin entendí aquella frase por lo que realmente era. No era que confiara en mí. Era como un permiso firmado por todas las personas que quería para quedarse con lo que fuera mío, porque todos pensaban que la fuerte siempre vuelve a levantarse, sin importar cuánto le quiten. Eso era lo que todos creían. Y, para ser honesta, yo también lo había creído. Solo que ahora estaba a punto de pagar muy caro por haberlo hecho. El fallo llegó a principios de junio. El taller era de Greg, porque lo había comprado antes del matrimonio, así que legalmente quedaba fuera de nuestro patrimonio compartido. Mi demanda por el aumento de valor que había generado con mi trabajo quedó prácticamente destrozada por el testimonio de mi propia hermana. Al final, todo se resolvió con una compensación de $40,000. 11 años de mi vida por $40,000. Haz la cuenta como quieras. Yo la hice una noche y me arrepentí en cuanto terminé. La casa que rentábamos también se quedó con Greg. El contrato estaba a su nombre y el dueño, que además era amigo suyo, no tuvo ningún problema en seguir rentándosela. A mí me dieron 2 semanas para sacar mis cosas personales del taller. Solo me llevé una cosa. La caja de herramientas Craftsman de mi papá. Cada cajón era mío. Ray Fields la había comprado el mismo año en que yo nací, y en el cajón de arriba todavía estaba una vieja nota de compraventa escrita a mano con el apellido Fields. Así que ni siquiera el abogado de Greg podía discutir que esa caja me pertenecía. La llevé rodando por el estacionamiento una mañana de martes, mientras 2 de los técnicos que yo misma había entrenado fingían estar demasiado ocupados para mirarme. Greg estaba parado en la entrada de la bahía número 1, con su café en la mano, observándome tranquilo, como si fuera el dueño de un edificio que acababa de rentarle a alguien. Cuando llegué a mi camioneta, levantó el vaso y me dijo: Sin rencores, Nora. Subí la caja por la rampa, la aseguré y me fui de aquella propiedad sin darle la mirada por el retrovisor que seguramente estaba esperando. Esa noche, por fin llamó mi mamá. Yo estaba sentada sobre un colchón tirado en el suelo. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar.
Y voy a admitir algo, una parte de mí todavía esperaba que me preguntara dónde iba a dormir. No lo hizo. Me dijo que Dana había pasado por muchas cosas debido a las deudas de Kyle y que ahora la familia necesitaba sanar. Y después soltó una frase que repetiría, como si fuera un platillo llevado a cada desastre familiar que vino después. No conviertas esto en una guerra, Nora. Tu hermana también está pasando por un momento difícil. Difícil. Miré alrededor del cuarto y pensé en todo lo que me quedaba. Mis pertenencias cabían contra una sola pared. Renté un cuarto encima de una lavandería de monedas en la segunda calle. Era uno de esos lugares donde las secadoras golpean debajo de tu piso hasta las 10 de la noche, como un latido constante que nadie te preguntó si querías escuchar. La primera noche me senté con una libreta y empecé a hacer un inventario, porque hacer listas siempre había sido mi manera de recuperar la calma. Una caja de herramientas. $40,000. 2 manos con 20 años de certificaciones y experiencia. 0 deudas. Y, desde aquella tarde, 0 personas a las que tuviera que darles explicaciones. Bloqueé el número de Greg, el de mi mamá y el de Dana. No los bloqueé. Simplemente dejé de contestar. Y si nunca has sentido la diferencia, es como la diferencia entre cerrar una puerta de golpe y simplemente dejar de quedarte parada en la entrada esperando que alguien vuelva a tocar. El cuarto punto de mi libreta lo escribí despacio, con mayúsculas, como si estuviera llenando una orden de trabajo. Lo próximo que construya llevará un solo nombre. Te lo digo así, sin adornarlo, porque sé cómo suena. Suena frío. Pero de donde yo vengo, una mujer que deja de contestar llamadas se convierte en un escándalo. En cambio, un hombre que vacía una cuenta matrimonial escondida simplemente es visto como alguien que sabe hacer negocios. Yo había pasado 16 años siendo la red que sostenía a todos mientras ellos caminaban por la cuerda floja. Pero una red nunca tiene oportunidad de subirse a la cuerda. Así que decidí recoger la mía. Me tomó 3 años. Y te voy a contar rápido cómo fueron, porque no hubo grandes escenas ni momentos espectaculares. Solo fueron años pesados. Pero quiero que pongas atención a algo mientras te los cuento. Durante todo ese tiempo, yo estaba convencida de que alejarme significaba estar a salvo. Pensaba que si construía mi vida lo suficientemente lejos de mi familia, nadie podría tocar lo que lograra levantar. Estaba equivocada. Así es como realmente se ve empezar de nuevo cuando te toca hacerlo desde cero. Se ve como una camioneta de carga de 9 años que compré en una subasta por $3,800 y que pasé un domingo entero reparando con las herramientas de mi papá. Yo misma pinté las letras en los costados. Fields Mobile Repair. Una mujer, precios justos. Durante el día manejaba esa camioneta hasta casas particulares y estacionamientos de iglesias para reparar cosas que la gente no podía darse el lujo de llevar a un taller. Por las noches trabajaba 4 turnos a la semana en el almacén de refacciones que estaba cerca de los límites del condado. Pasaba horas caminando sobre el piso de concreto, preparando pedidos hasta las 2 de la mañana. Los domingos, después de que terminaban los servicios religiosos, hacía trabajos de frenos para viudas cobrando la mitad de lo que normalmente cobraría un taller. Y aquellas mujeres me pagaban con algo que Greg jamás habría entendido. Hablaban de mí. La fama de la mecánica honesta empezó a correr por Harlem Falls más rápido de lo que cualquier anuncio hubiera podido conseguir. Entonces el encargado de la flotilla del condado me llamó personalmente. Me dijo que el servicio había empeorado desde que me fui de Arleys y terminó pasando a mi camioneta todo el contrato de los 30 vehículos. Dormía 5 horas por noche. Almorzaba sentada sobre una caja de plástico. Tenía pegada en el tablero una meta de ahorro y veía cómo el número iba creciendo poco a poco, como alguien que observa un monitor y espera pacientemente que las cosas mejoren. Mucha gente me pregunta por qué no me fui de la ciudad y empecé de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi nombre. Porque Harlem Falls también era mi ciudad. Yo me había ganado cada herramienta que tenía ahí, y no iba a permitir que la persona que se quedó con el taller también decidiera dónde podía vivir yo. Si alguna vez te negaste a ser la persona que tiene que irse, cuéntamelo en los comentarios. Yo los leo. Y quédate, porque la parte más difícil de esta historia no fue el trabajo. El trabajo era sencillo.
Lo verdaderamente difícil apareció 3 años después y llegó por mi camino de grava con el rostro de mi hermana. Pero antes de eso, en un martes lluvioso de mi segundo año, una grúa se quedó varada a un lado de la Ruta 9. Me detuve para ayudar, y esa decisión terminó cambiándome la vida por completo. La grúa averiada pertenecía a Novak's Garage, un taller de 4 bahías en el lado oeste del pueblo que llevaba ahí desde antes de que yo naciera. Al volante estaba el propio Walt Novak, de 71 años. Llevaba una camisa de franela y tenía unas manos ásperas, como raíces de árbol. El relevador de la bomba de gasolina se le había quemado. Yo tenía uno en la camioneta, así que lo cambié ahí mismo, a un lado de la carretera y bajo la lluvia. Cuando me preguntó cuánto me debía, le cobré exactamente lo que costaba la pieza más 20 minutos de trabajo. Ni un centavo de más. Se quedó mirando la factura durante más tiempo del que me había tomado hacer la reparación. La mayoría de la gente le subiría el precio a un anciano varado o, al contrario, le regalaría el trabajo para quedar como una persona caritativa. Al parecer, una cuenta justa podía decir más que 1000 palabras. La semana siguiente me llamó y me ofreció usar algunas bahías de su taller los fines de semana para trabajos que él no pudiera atender. Sin compromisos y sin condiciones raras. Novak era viejo, pero estaba bien cuidado. Era de esos talleres donde el gato hidráulico tenía más años que el aprendiz y, aún así, nada importante dejaba de funcionar. Walt había perdido a su esposa 2 primaveras atrás. No tenía hijos que quisieran seguir con el negocio. Ya no se movía con la rapidez que él hubiera querido, pero observaba mi manera de trabajar como lo hacen los viejos maestros, sin decir mucho, pero sin perderse ningún detalle. En la pared de la oficina, junto a un calendario de un proveedor de refacciones que había desaparecido en los años 90, había un pequeño letrero pintado a mano. Con el paso del tiempo, la pintura se había vuelto amarillenta. Precio justo. Cuenta pagada. Sin favores. Una vez le pregunté por ese letrero. Me contó que su papá lo había pintado la semana en que abrió el taller y que aquella frase le había costado a la familia algunas amistades, pero también había salvado el negocio más de una docena de veces. No anoté nada. No hacía falta. Hay frases que se te quedan grabadas como una pieza que entra a presión en un motor. Solo después entiendes que estaban sosteniendo todo el mecanismo. Walt empezó a llamarme los martes para preguntarme por trabajos que dejaban confundido a su técnico joven, Denny. Después empezó a llamarme los martes simplemente para platicar, aunque no hubiera ningún trabajo de por medio. Yo todavía no lo sabía, pero aquel viejo me estaba poniendo a prueba. Él sí lo sabía. La verdad sobre mi hermana me encontró en un muelle de carga, cerca de las 11 de la noche, de esa manera en que suelen aparecer las verdades, cuando estás fuera de horario y no las estás esperando. Mercy Bell, la antigua contadora de Greg, había conseguido un trabajo de oficina en el almacén de refacciones. Una noche tranquila terminamos acomodando piezas viejas una junto a la otra. Me preguntó cómo estaba llevando todo. Después se quedó callada. Pero no fue un silencio cualquiera. Se notaba que llevaba algo pesado dentro. Finalmente me dijo que había algo que llevaba 2 años sin dejarla tranquila. 2 semanas antes de mi juicio todavía tenía acceso a las cuentas del taller porque estaba terminando su periodo de aviso antes de irse. Me contó que vio a Greg extender un cheque por $18,000 contra una línea de crédito. También lo escuchó hablar por teléfono con Kyle, el esposo de mi hermana. Greg le dijo que la deuda de las tarjetas de Kyle ya estaba cubierta y que habría otro cheque cuando las cosas se calmaran. Greg lo llamó simplemente mantener los asuntos de la familia en orden. Mercy me dijo que en aquel momento habría hablado, pero antes de irse había firmado unos documentos y necesitaba conservar su pensión. Además, se sentía avergonzada de haber guardado silencio. Y yo le dije la verdad. Para mi juicio ya no habría servido de mucho. Probablemente ni siquiera habría sido aceptado como evidencia y, de todos modos, no habría cambiado el resultado. Lo que sí importaba eran las cuentas. La lealtad de mi hermana tenía un precio, $18,000. Más o menos la misma cantidad que yo había gastado en ella durante años entre campamentos, vestidos y todas las veces que tuve que rescatarla. Greg simplemente había comprado aquella lealtad delante de mis narices,
como quien compra una camioneta recuperada y se la lleva sin mirar atrás. Marqué mi salida, me senté un rato en la camioneta, estacionada en el lote, con las manos sobre el volante, mirando la hora a las 10 y luego a las 2. Después regresé y terminé mi turno, porque los pedidos no se preparan solos. Antes de irme, Mercy me tocó el brazo y bajó la voz, como si hasta las cajas pudieran estar escuchando. Y me dijo algo más. Greg nunca llegó a enviar el segundo cheque. Quiero que recuerdes ese detalle, porque es importante. Es de esos detalles que sostienen toda una historia. Y más adelante va a volver a aparecer. Durante esos 3 años, mi mamá mantuvo una campaña de mensajes de voz con la constancia de una compañía de servicios. Guardé algunos. No como evidencia. No había ningún caso que armar. Los guardé para que, si algún día empezaba a preguntarme si había imaginado todo aquello, pudiera volver a escucharlos y recordar el patrón. Ni un solo mensaje preguntaba dónde estaba viviendo. Ninguno preguntaba si estaba comiendo bien, si dormía o si estaba logrando salir adelante. Todos tenían algo que pedirme. Acción de Gracias es en casa de Ruth y se va a ver mal si no vienes. Tu hermana preguntó por ti. Eso último yo lo sabía. No porque ella me lo contara, sino porque solo tenía que revisar un poco. La vida pública de Dana seguía como si nada hubiera pasado, mientras que ninguna parte de esa vida parecía tener espacio para mí. Y estaba el mensaje más importante, dicho con esa voz que mi mamá usaba en la iglesia. La familia es lo que queda cuando todo lo demás te lo quitan, Nora. Mi mamá no es un monstruo. Necesito que entiendas eso, porque esta historia no tendría sentido si simplemente la metiéramos en la categoría de madres malas. Ella creció viendo a su propia madre recibir a sus hermanos cada vez que se caían. En los años 90, mi mamá incluso tuvo en su casa durante 2 años al hijo de su hermano Dale cuando él no podía hacerse cargo de él. Para ella, las cuentas eran muy sencillas, los fuertes levantan a los que se están cayendo, una y otra vez. Sin cobrar nada. Para ella, eso era lo que significaba la palabra familia. Y mi mamá nunca me pidió algo que ella no hubiera hecho por los demás. Eso era precisamente lo que hacía tan difícil odiarla y, al mismo tiempo, hacía tan necesario mantenerme lejos. Cada octubre seguía llegando una tarjeta de cumpleaños a mi apartado postal. Su letra se veía un poco más temblorosa cada año y dentro venía un billete de $20, doblado con cuidado, como si yo todavía tuviera 12 años. Yo guardé todas las tarjetas. Y todos los billetes de 20 se los devolví por correo. Puedes querer a alguien desde lejos. Puedes seguir adelante. Eso fue lo que aprendí viviendo arriba de una lavandería. Y me gustaría decir que con el tiempo se volvió más fácil. Pero no. Nunca se volvió más fácil. Simplemente se volvió más silencioso. Hasta que Walt Novak decidió retirarse. Y entonces ese silencio se terminó. Me lo contó un martes mientras tomábamos café preparado en su vieja cafetera. Me dijo que su sobrina ya había presentado los documentos y que pensaba poner la propiedad en venta durante la primavera. El paquete incluía el taller y una casa de 2 habitaciones en el mismo terreno. Era la casa donde él y su esposa habían vivido durante 40 años, a unos 30 pasos de la Bahía 1, cruzando un patio de grava. El agente inmobiliario había calculado que todo junto valía alrededor de $310,000. Walt esperó a que yo procesara la cifra y después dijo algo que todavía recuerdo perfectamente por la forma en que lo dijo. Antes de ponerlo en venta, ¿lo quieres? Te lo puedes ganar. Después señaló el pequeño letrero de la oficina. Precio justo. Cuenta pagada. Sin favores. Sus condiciones eran sencillas, pero nada fáciles. Él mismo financiaría $130,000. 10 años, con un interés del 6%. Quería que el taller siguiera siendo un taller. Y había decidido que yo era la persona que iba a mantenerlo así. Lo demás me tocaba conseguirlo a mí. Yo tenía $92,000, los $40,000 de la compensación que nunca me había permitido gastar y otros $52,000 que había logrado juntar durante 3 años de trabajar turnos dobles. Ahorrando de a $100 cada vez. Llevé mis cuentas al banco local,
Ese banco donde todavía conocen a sus clientes por las camionetas que manejan. También llevé el contrato de la flotilla del condado y una carpeta con 3 años de ingresos de mi negocio de reparaciones móviles. Cuando el oficial de crédito vio esos números, hasta se enderezó en su silla. El banco cubrió lo que me faltaba. Todo cuadraba. Nadie me estaba haciendo un favor. Y si crees que te estoy contando todos estos números para presumir, no es así. Te los cuento porque unos 20 minutos más adelante, en esta misma historia, un grupo de personas se va a parar sobre ese camino de grava y va a decirme que nada de esto cuenta. La noche antes del cierre me quedé despierta hasta las 3 de la mañana. Y no era la deuda lo que me quitaba el sueño. Durante 19 años no había tenido nada que alguien pudiera quitarme. Ahora, por primera vez, iba a tener algo. Y tener algo también puede dar miedo. El día del cierre fue un viernes por la mañana, en septiembre, dentro de una oficina de títulos que tenía cuadros de paisajes bastante feos, aunque preparaban un café excelente. Fueron 11 firmas. Las conté una por una, como cuando cuentas las tuercas de una rueda, porque el torque importa y los finales también. Después llegó la escritura. Estaba impresa de manera sencilla, casi como una etiqueta de refacción. Y en la línea donde decía propietario había un solo nombre. Nora Fields. No era una empresa que Greg hubiera creado antes de nuestro matrimonio. No era un contrato de renta bajo el nombre de algún amigo suyo. Era mi nombre. En el terreno, en las paredes y en el techo. Registrado en el condado para que cualquiera pudiera consultarlo, incluso mucho después de que yo ya no estuviera aquí. Walt me dio un solo apretón de manos, fuerte, como cuando ajustas una abrazadera de manguera. Después me entregó las 2 llaves en un sencillo aro de metal. Esa tarde hice la única ceremonia que realmente me importaba. Estacioné la camioneta frente a la Bahía 1, bajé la rampa y saqué la caja de herramientas Craftsman de mi papá. La llevé por el piso de concreto hasta la esquina izquierda. Era exactamente el mismo lugar donde él la tenía en la casa de Cedar Street cuando yo era niña y me paraba sobre una caja para poder verlo trabajar. Durante 19 años, aquella caja había estado prácticamente exiliada, pasando de garajes a cuartos rentados y luego a la parte trasera de una camioneta. La acomodé, aseguré las ruedas con la bota y me quedé un rato parada en aquel taller vacío, con la mano apoyada sobre la tapa. Si hubieras entrado en ese momento, probablemente habrías pensado que estaba revisando la pintura. Esa noche dormí sobre un colchón inflable en medio de la sala vacía. Todavía no había cortinas y la luz de la luna cubría todo el piso. Escuchaba el pequeño ruido de la calefacción y cómo la grava se acomodaba afuera. Parecía que el edificio estaba hablando con su nueva dueña. Su dueña. Tuve 5 sábados para disfrutar esa sensación. Solo 5. Eso fue lo que el mundo me permitió antes de subir por mi camino de grava para intentar renegociar lo que ya era mío. Y quiero ser justa con el mundo, 5 sábados eran 5 más de los que había tenido antes. El letrero se colocó un lunes. Fields Garage, ventas y servicio. Y debajo, en letras más pequeñas, estaba esa frase que cualquier mujer que haya trabajado en un oficio dominado por hombres va a reconocer como un verdadero reto. Nora Fields, propietaria. La primera semana salió exactamente como cualquier mujer que haya trabajado detrás de un mostrador esperaría que saliera. Un hombre que manejaba una camioneta de doble eje pidió hablar con el dueño. Me limpié las manos con un trapo, le entregué mi tarjeta y vi cómo su actitud cambiaba en tiempo real. Para ser justo, sí cambió. 2 personas que llamaron preguntaron cuándo iba a llegar el verdadero mecánico. Yo mantuve a Denny, el joven técnico que trabajaba con Walt. Tenía 24 años, buenas manos y una mala costumbre de diagnosticar los problemas demasiado rápido. Yo se le estaba quitando poco a poco, una orden de trabajo a la vez. Walt seguía pasando todos los martes a las 10 de la mañana, como si fuera un servicio programado. Compraba un café de la máquina con el cambio exacto, aunque para él el café iba a ser gratis para siempre. Después se sentaba en su vieja silla junto a la ventana y no me daba consejos a menos que yo se los pidiera. Y esa, para mí, es una de las formas más raras y sinceras de cariño que he conocido. Los ingresos del primer mes alcanzaron para cubrir la hipoteca, el pago que le debía a Walt, las refacciones,
el sueldo de Denny y el seguro. Al final quedó apenas lo suficiente para comprar una pizza. No fue ningún milagro. Fue un margen. Y los márgenes eran todo lo que yo había pedido durante años. Antes de abrir, encontré en un cajón el pequeño letrero que había pintado el papá de Walt. Walt lo había dejado ahí, envuelto en una toalla del taller como si fuera una pieza antigua. Entendí perfectamente lo que quería decir. Le puse un marco y lo colgué detrás de la caja, justo donde todos pudieran verlo al momento de pagar. Precio justo. Cuenta pagada. Sin favores. Una clienta me preguntó si era algún tipo de frase religiosa. Le dije, es lo más parecido que tengo a una religión. Ella se rió. Yo también. Aunque, para ser sincera, no estaba bromeando del todo. Y muy pronto iba a descubrir hasta qué punto hablaba en serio. En un pueblo como Harlem Falls, las noticias no viajan por los periódicos. Viajan con los cofres abiertos. Un conductor de la flotilla que llevó una camioneta quitanieves al taller me contó que 2 de los mejores técnicos de Arleys habían renunciado después de recibir cheques sin fondos. Un representante de refacciones, de esos que siempre saben todo, mencionó que la cuenta de Greg ahora funcionaba únicamente con pagos por adelantado. En nuestro mundo, eso es como escuchar que un monitor cardíaco empieza a marcar cada vez más despacio. El contrato del condado, que ahora era mío, había sido la columna que sostenía el flujo de dinero de aquel taller. Y yo sabía mejor que nadie lo que iba a pasar cuando se lo quitaran, porque durante años yo había sido quien mantenía esa herida cerrada. También escuché que el coupé rojo de Brittany había sido visto por última vez saliendo del pueblo en primavera. Yo no celebré nada de eso. Y quiero explicar exactamente por qué, porque esa parte importa para entender cómo termina esta historia. Que un hombre se esté hundiendo no significa que yo haya ganado. Simplemente significa que el agua termina encontrando su nivel. Y yo tenía las bahías llenas de trabajo. No tenía tiempo para quedarme a la orilla mirando cómo alguien se hundía. La otra noticia llegó por el canal familiar. Primero se la contó la tía Ruth a mi mamá. Después pasó al vestíbulo de la iglesia y finalmente llegó hasta mí. Así es como suelen viajar las noticias oficiales en una familia como la nuestra. Kyle había dejado a Dana. Se había ido a Texas por un trabajo que quizá existía y quizá no, dejando atrás a Dana, la minivan, a los niños y una hipoteca que llevaba 3 meses atrasada. Y aquí viene la parte que finalmente cerró un asunto que llevaba 2 años abierto en mi cabeza desde aquella noche en el muelle de carga. La deuda de las tarjetas. Esos famosos $18,000 que habían comprado la lealtad de mi hermana. Nunca se habían terminado de pagar. El segundo cheque de Greg nunca llegó. La deuda había seguido creciendo durante todo ese tiempo y ahora una agencia de cobranza ya se había quedado con la cuenta. La lealtad por la que mi hermana me había traicionado terminó siendo solo una promesa sin fondos de un hombre que, con el tiempo, dejó de pagar prácticamente todo. Me enteré un jueves. Las malas noticias viajan a la velocidad de una familia. Para el sábado, mi teléfono se iluminó con un nombre que no aparecía en mi pantalla desde hacía 3 años. El primer mensaje decía, me enteré de lo del taller. Estoy muy orgullosa de ti, hermana. Signos de exclamación por todos lados, como si estuviera aventando confeti. Tenemos que ponernos al día. Ni una palabra sobre el tribunal. Ni una palabra sobre aquel vestido azul y la silla de testigos. 3 años sin hablarme y su primera entrada fue decirme que estaba orgullosa de mí. Como si ella tuviera derecho a repartir orgullo sobre algo que yo había construido prácticamente encima del agujero que ella misma ayudó a cavar. Leí el mensaje parada detrás de la caja, justo debajo del pequeño letrero de Walt. No respondí. 5 días después llegó el segundo mensaje. Mamá dice que la casa tiene 2 recámaras. Seguro está preciosa. Y ahí estaba. Pensé, ahí está la cinta métrica. Porque eso no era un cumplido. Era una evaluación. Y yo llevaba años aprendiendo a reconocer las evaluaciones de Dana desde que ella tenía 16. Escribí una respuesta llena de enojo, toda en minúsculas. La borré. Después escribí otra, mucho más fría, casi como si la hubiera redactado un abogado.
también la borré. Durante 2 noches debo haber escrito una docena de respuestas, sentada en la mesa de mi cocina, dentro de una casa que tenía un solo nombre en la escritura. El mío. Y cada versión terminaba siendo yo explicándome. Hasta que, pasada la medianoche, finalmente entendí algo. Explicarme siempre había sido uno de los impuestos más viejos que mi familia me cobraba. Y ya no pensaba pagarlo. Puse el teléfono boca abajo. Me encantaría decirte que esa noche dormí tranquila. Pero la mayor parte del tiempo me quedé acostada, escuchando cómo mi propia casa parecía contener la respiración. La gente dice que poner límites se siente poderoso. A veces sí. Pero la mayoría de las veces se siente como quedarse completamente quieta, con las botas de trabajo puestas, esperando descubrir cuánto te va a costar esta vez. El quinto sábado después del cierre, a media mañana, yo estaba debajo de una camioneta de la flotilla en la Bahía 1, tratando con una línea de transmisión que se resistía a todo. Cuando escuché unas llantas salir de la carretera y entrar en mi camino de grava. Despacio. Seguras. Como si el vehículo supiera perfectamente a dónde había llegado y pensara quedarse ahí. Reconocí el motor antes de ver la pintura. Una minivan plateada con un chillido cansado en la banda. Un ruido que, años atrás, yo habría reparado gratis simplemente porque éramos hermanas. Dana bajó del lado del conductor ya actuando como si estuviera entrando a una fiesta. Se acomodó los lentes de sol sobre el cabello, abrió los brazos hacia la propiedad y exclamó con una emoción exagerada. ¡Ay, Dios mío, miren este lugar! Tyler salió detrás de ella. Tenía 8 años y estaba lleno de brazos y piernas largas. Después bajó la pequeña Emmy, de 5 años, arrastrando una mochila con un unicornio. Y ver a esos niños me clavó algo en el pecho. Quiero ser muy clara con eso, porque nada de lo que estaba a punto de pasar era culpa de ellos. Entonces vi el resto. 2 maletas sobre la grava. Bolsas de basura llenas de ropa, con las mangas marcándose contra el plástico. El equipaje de alguien que había salido de su casa con mucha prisa. Y amarrado al portaequipaje del techo, debajo de una lona azul, había un colchón plegable. Dana no había venido a hacerme una pregunta. Había llegado con la respuesta ya preparada. Subió los escalones de mi porche mientras yo todavía me limpiaba los nudillos, manchados de líquido de transmisión. Hablaba sin parar, usando esas palabras ensayadas que solo parecen naturales cuando nadie presta demasiada atención. Y yo llevaba 3 años aprendiendo a prestar atención a cada detalle. Los niños pueden compartir la segunda recámara, duermen muy bien. Yo puedo dormir en el sillón mientras vemos qué hacemos. Obviamente es algo temporal. Después se detuvo en el último escalón y miró todo alrededor, mi patio, mi taller, el techo de mi casa. Entonces soltó la frase que seguramente había preparado durante todo el camino, como si con eso pudiera cerrar la conversación antes de que siquiera empezara. Somos familia, Nora, y ahora tienes todo esto. Tienes todo esto. Esa frase llevaba toda una filosofía detrás. Yo había crecido escuchándola y conocía cada una de sus reglas. Lo que tienes no es realmente tuyo. Algún día alguien de la familia va a necesitarlo. La fuerte siempre está disponible para todos. Emmy me saludó desde la grava. Se veía tímida, sujetando con las 2 manos la correa de su mochila de unicornio. Yo le devolví el saludo. Porque mis problemas jamás han sido con los niños. Entonces miré a mi hermana y le dije la verdad. No, Dana. No puedes vivir aquí. Lo dije con la misma calma con la que doy el precio de una reparación de frenos. Claro, directo y definitivo. Parpadeó como si acabara de escuchar un idioma desconocido. Y, para ser sincera, dentro de nuestra familia probablemente sí era un idioma nuevo. Entonces empezó a cambiar de estrategia. Yo seguí parada en mi propio porche y vi cómo intentaba cada una. Primero vino la dulzura. Las hermanas se ayudan. Dana, ¿ya se te olvidó cuando compartíamos cuarto? Además, los niños te adoran. Después vino la culpa. Y la usó con tanta facilidad como quien cambia de velocidad. Están durmiendo en un motel, Nora. Míralos. Fíjate en sus caras.
Los miré. Y ahí estaba la parte más difícil de todo. Había puesto a sus propios hijos en medio de la conversación para hacerme ceder. Y después llegó la tercera estrategia, la de siempre. La que nunca había fallado en nuestra familia. La levantó desde mi propio porche, señalando hacia mi casa. Tú vas a estar bien, tú siempre estás bien. Entonces, ¿qué diferencia hace para ti? Ahí estaba otra vez. La misma frase que me había dicho cuando tenía 16 años y aceptó el dinero de mi vestido de graduación. La misma que volvió a aparecer cuando tenía 28 y estábamos en el pasillo del tribunal. Y ahora estaba en mi porche. La misma frase, porque hasta ese momento nunca le había fallado. Sentí algo acomodarse dentro de mí, tranquilo y firme, como un valero que finalmente entra justo donde debe. Puedes ganarte un lugar aquí, le dije. Pero no puedes venir a reclamarlo. Se me quedó mirando. Creo que no lo entendió. Al menos no en ese momento. No era un idioma que nuestra familia hubiera aprendido a hablar. Me llamó egoísta. Después dijo: mamá tenía razón sobre ti. Y con eso entendí perfectamente de que habían estado hablando durante todo el camino. Volvió a subir a los niños a la camioneta. Emi todavía me saludaba desde el otro lado del vidrio. Y, por Dios, cómo me dolió verla. Y salió de reversa por mi camino de grava tan rápido que levantó piedritas por todos lados. Yo me quedé ahí, escuchando como el chillido de la banda se iba alejando rumbo a la ruta 9. Miré el reloj. Recuerdo haber pensado, sin ninguna gracia, que para cuando Dana llegara a la carretera del condado, mi mamá ya estaría recibiendo la noticia. No pasaron ni 2 días antes de que toda la familia se movilizara. Y cuando digo familia, me refiero a todo el sistema, parientes, esposos, bancas de la iglesia y hasta gente que te encuentras en el supermercado. Mi mamá llamó primero. Y su primera frase sonaba como si hubiera sido preparada entre varias personas. Yo no te crié para que le cerraras la puerta en la cara a unos niños. Después llamó la tía Ruth. Ruth no había marcado mi número desde mi divorcio, pero ahora quería informarme que todo el mundo en First Baptist estaba preguntando por lo ocurrido. Todo el mundo. ¿Y qué se suponía que ella les iba a decir? Luego apareció un supuesto primo mío, Roy, a quien no veía desde un funeral de hacía tantos años. Me dejó un mensaje que empezaba con: hola, desconocida. Y terminaba con: ¿sabes que ella tiene a esos niños? Hasta en el supermercado de Maple, 2 mujeres del estudio bíblico de mi mamá me miraron como cuando ves un auto estacionado ocupando 2 lugares. Uno de mis clientes habituales canceló una cita. Dijo que era por asuntos personales y nunca volvió a agendar. Y quiero que pongas atención a algo que yo noté mientras estaba cerrando el taller aquella noche, con el teléfono vibrando y moviéndose solo sobre el mostrador. En todas esas llamadas, en todos los mensajes, en cada voz amable que sonaba casi como si estuvieran llevándome una cazuela caliente, nadie preguntó por qué Dana había perdido su casa. Nadie preguntó dónde estaba Kyle. Nadie preguntó de dónde habían salido las deudas, cómo habían llegado a ser tan grandes ni qué pensaba hacer Dana para solucionarlas. La única pregunta que toda aquella red familiar quería responder era por qué yo no estaba dispuesta a entregar mi casa. Al parecer, que la persona fuerte diga que no es el verdadero escándalo. Si alguna vez te tocó ser esa persona, aquella cuya negativa provoca más indignación que todo el desastre de los demás, escribe fuerte en los comentarios. Yo los leo, y para mí importa saber que podemos reconocernos entre nosotros. Y sigue escuchando, porque el miércoles por la noche, mientras hacía una entrega, pasé frente al estacionamiento de First Baptist. Lo que vi en la esquina más alejada, debajo de una lámpara de seguridad, hizo que todo el enojo que llevaba encima se convirtiera en algo mucho más difícil de manejar. Era la minivan. Estaba estacionada de reversa en una esquina del estacionamiento, justo debajo de la luz. Así estacionas cuando tu vehículo también se ha convertido en tu dirección. Las ventanas traseras estaban llenas hasta el vidrio, canastas de ropa, el colchón enrollado y una lámpara acostada de lado, como si hasta ella se hubiera rendido. La luz interior estaba encendida. Tyler estaba sentado junto a la puerta lateral abierta, haciendo la tarea sobre la tapa de una hielera.
Tenía el cuaderno inclinado para aprovechar la luz del estacionamiento. Amy estaba dormida sobre los asientos del medio, abrazada a su mochila de unicornio. Dana estaba sentada en el asiento del conductor, con la frente apoyada contra el volante. No la vi llorando. Simplemente estaba ahí, estacionada en todos los sentidos en que una persona puede llegar a sentirse estacionada. Me estacioné al otro lado de la carretera y me quedé dentro de la camioneta, con el motor apagado, durante unos 10 minutos. Y te voy a decir exactamente lo que vi, porque eso explica por qué el resto de esta historia terminó ocurriendo como ocurrió. No vi a una mentirosa recibiendo lo que se merecía. Aunque sí, Dana había mentido. Lo que vi fue el resultado final de la familia de la que las dos veníamos. A mí me habían convertido en una red que siempre tenía que sostener a los demás, sin que nadie se preguntara cuánto peso podía soportar. A ella la habían criado para ser alguien a quien siempre tenían que cargar, pero nunca le enseñaron a mantenerse de pie por sí misma. Y después, los hombres que habían prometido cargar con ella, Kyle, Greg y todos esos hombres de apretón de manos fácil, simplemente la dejaron tirada y se fueron. Su lealtad había sido comprada con un cheque que terminó sin fondos. Y ahora la factura estaba durmiendo dentro de una minivan. A la mañana siguiente llamé al pastor Ale. Le dije que una familia de la congregación quería pagar una semana en el Falls Motoring y dejar algunas tarjetas para comprar comida para una joven madre que estaba pasando por un momento difícil. Pero quería que su nombre no apareciera. Y lo decía en serio. Esa noche entendí la diferencia entre ayudar a alguien y dejar que esa persona te consuma. Una cosa es un regalo. La otra es un peaje. Ese viernes, como si el universo estuviera haciendo una liquidación de todo mi pasado, Greg Carley entró en mi taller. Se veía más delgado. Tenía más canas en las sienes. Pero todavía tenía ese apretón de manos calculado de alguien que siempre está intentando venderte algo. Recorrió lentamente la sala de espera como si estuviera evaluando una propiedad. Elogió el piso, elogió la máquina de café y después empezó a hacerme una propuesta. Y tengo que reconocerle algo, todavía sabía vender una idea. Me dijo que había escuchado cosas muy buenas sobre mi negocio. Que él todavía tenía el apellido Harley, la ubicación en el East End, décadas de buena reputación y que yo tenía su palabra. Después lanzó la gran propuesta. Una sociedad. Como en los viejos tiempos, pero esta vez oficialmente. Hasta guiñó el ojo cuando dijo oficialmente. Demasiados años tarde. En algún punto de su discurso, la verdad se le escapó. El banco estaba por quedarse con su edificio. Su propuesta no era realmente una sociedad. Era un hombre tratando de agarrarse de una cuerda y llamándolo una fusión. Lo dejé terminar. La Nora de 19 años ya estaría pensando en cómo salvarlo. La Nora de 34 todavía habría sentido el impulso de ayudar. Pero la Nora de 38 simplemente limpió el mostrador y le dijo: Yo tengo un taller. No está disponible para compartirlo. Tú me enseñaste eso. Y es lo único que te debo. Intentó sonreír. Después me preguntó si al menos podía darle refacciones a crédito, con precio de amigo, porque teníamos historia y todo eso. Señalé el pequeño letrero detrás de la caja. Ahí estaba la pintura amarillenta del papá de Walt. Precio justo. Cuenta pagada. Sin favores. Greg lo leyó 2 veces, como si esperara que las palabras cambiaran en la segunda lectura. Después me llamó fría. Y viniendo de Greg, eso casi sonaba como un diploma. Se dio la vuelta y salió hacia una camioneta que, curiosamente, había estacionado de manera que yo no pudiera ver las placas. No sentí nada de lo que tuviera que arrepentirme. Esa noche, a las 9, mi teléfono vibró una sola vez. Era mi mamá. Solo una línea. Sin saludo. Domingo. Todos vamos a ir a hablar contigo para que entres en razón. El café con Walt de ese martes terminó siendo el sábado de aquella semana, porque fui yo quien lo llamó. Y nunca antes lo había buscado por algo que no tuviera que ver con mecánica. Llegó con su suéter de la iglesia, se sentó en su silla de siempre y escuchó toda la historia sin moverse. Después le hice la pregunta que llevaba 3 años rondándome la cabeza. ¿Soy una persona cruel, Walt?
Lo pensó como cuando intenta identificar un ruido que solo aparece en cuarta velocidad. Se quedó callado el tiempo suficiente para que yo empezara a preocuparme. Finalmente dijo: te vendí este lugar porque sabes pagar lo que cuestan las cosas. Ser cruel es enseñarle a alguien que el mundo está obligado a pagarle la renta. Enjuagó su taza, la dejó en el escurridor y se fue. Me dejó sola con esas palabras. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una libreta. Hacer inventarios siempre había sido mi forma de tranquilizarme. Así que escribí todo lo que realmente podía ofrecer sin volver a prenderme fuego a mí misma para calentar otra vez la misma comida familiar. Necesitaba ayuda en recepción. Eso era un hecho. Denny y yo terminábamos ahogados en papeles todos los viernes. Así que el primer punto fue un trabajo. 25 horas a la semana en Phil's Garage, en recepción, con el sueldo publicado y visible para cualquiera que entrara al taller. Segundo punto. Llamé al número del anuncio de unos departamentos en Millbrook. Eran decentes y tenían un área de juegos para niños. Pregunté qué necesitaba para apartar uno de 2 recámaras. El depósito y el primer mes se pagarían directamente al dueño. El contrato quedaría a nombre de Dana. No sería mi sillón. No sería mi segunda recámara. Sería un lugar propio, bajo sus propias reglas y con sus propios pies firmemente puestos en el suelo. Y, precisamente eso, era lo único que nuestra familia nunca había pensado en enseñarle a tener. Cerré la libreta y me quedé sentada en el silencio de mi casa. Ellos iban a venir el domingo para hacerme elegir entre mi casa y mi familia. Pero durante toda esa semana yo había estado construyendo una tercera opción. Y estaba bastante segura de que nadie que llegara por ese camino de grava había visto algo así antes. Llegaron a las 2 de la tarde. Después de la iglesia y el almuerzo, 3 vehículos entraron por mi camino de grava uno detrás de otro, como si fuera una procesión. El sedán de mi mamá, lavado especialmente para la ocasión. La SUV de la tía Ruth. Y la minivan. Eso me confirmó que la semana en el motel ya había terminado y que ahora venían a una reunión formal. Mi mamá bajó usando su mejor traje de iglesia color lavanda. Y ese detalle me golpeó un poco. Se había arreglado para venir a desconocerme o para salvarme. Y, sinceramente, creo que en su cabeza las dos cosas eran prácticamente la misma misión. Yo los esperé en el patio, junto a la mesa de picnic que Walt había dejado entre la casa y el taller. No invité a nadie a entrar. Y todos se dieron cuenta. La puerta que no abrí permaneció detrás de mí durante toda la conversación, como si fuera otro testigo. No hubo café. No hubo limonada. Esto no era una visita familiar. Era una audiencia. La segunda que mi familia organizaba sobre mis derechos y mi propiedad. Pero esta vez, al menos, yo también iba a tener oportunidad de hablar. Mi mamá empezó como empiezan las matriarcas. No con una discusión. Con una historia familiar. Familia es lo que queda cuando todo lo demás te lo quitan, Nora. Me recordó que su propia madre había recibido a sus hermanos cada vez que lo necesitaban. Una y otra vez. También me contó cómo ella misma había tenido en casa durante 2 años al hijo del tío Dale en los años 90, lo había alimentado y nunca le había pedido nada a cambio. Ahora era mi turno. Así lo dijo. Ahora te toca a ti. Como si levantar a cada familiar que se cae fuera parte de un calendario de tareas pegado para siempre en la cocina. Así funciona la familia, dijo. Y abrió las manos, como si acabara de terminar un argumento que jamás había tenido que defender ante nadie. Detrás de ella, Dana estaba parada con los brazos cruzados. Y volvía a verse segura de sí misma. Los niños estaban sentados en los escalones del porche de una casa que les habían prometido. Ese era el punto que todos querían dejar claro. Entonces llegó el primer ataque. Ruth fue la siguiente, porque Ruth era prácticamente el altavoz de toda la familia y en una reunión así siempre tenía que haber alguien que hablara por todos. Todos están viendo esto, Nora. Toda la congregación, toda la familia, tus primos de Dayton, ¿tú entiendes cómo se ve esto? Una mujer sola en una casa grande mientras los hijos de su hermana duermen en un motel. ¿Una casa grande?
Eran 2 recámaras y un patio de grava. Pero en la historia que mi familia se había contado, mi pequeña propiedad ya parecía tener alas y hasta una segunda planta. Entonces mi mamá pasó junto a Ruth y se acercó a mí. La vi respirar hondo, como lo hace alguien antes de intentar levantar algo que sabe que pesa demasiado. Le temblaba la voz. Y quiero dejar claro que ese temblor era real. Ella creía de verdad en cada palabra que estaba a punto de decir. «Abre esa puerta para tu hermana», dijo. «O dejas de ser mi hija». El patio quedó completamente en silencio. Hasta Ruth se calló, y eso ya era decir mucho. Tyler levantó la mirada desde los escalones del porche. Tenía 8 años y estaba escuchando a un grupo de adultos decidir qué significaba ser familia. Y pensé, ahí está. Toda la maquinaria familiar, vestida para ir a la iglesia y apuntando directamente hacia mi puerta. Si llevabas la cuenta, ahí estaban las 2 fuerzas, necesidad y deseo. Detrás de mí estaba una casa con un solo nombre en la escritura. El mío. Frente a mí estaba mi mamá, ofreciéndome la última versión de su amor que probablemente volvería a ofrecerme. Y, como siempre, venía con precio. Todos los que estaban sobre aquella grava pensaban que yo solo tenía 2 opciones, elegir su puerta o la mía. Habían llegado juntos para verme decidir. Miré las manos temblorosas de mi mamá. Luego miré los brazos cruzados de Dana. Y entonces elegí una tercera puerta. Nadie se va a mudar a mi casa, dije. Lo dije tranquilo. Y descubrí que el silencio podía hacer mucho más trabajo que cualquier grito. Esta casa es la primera cosa que he construido que nadie puede quitarme. No es la red de seguridad de la familia. Ese puesto ya no existe. Se cerró. Ruth empezó a hablar otra vez. Levanté una mano. Todavía tenía grasa metida entre los nudillos. Y se detuvo. Entonces tomé la carpeta color manila que había dejado sobre la mesa de picnic antes de que llegaran. La abrí frente a Dana y empecé a sacar los documentos uno por uno, como cuando preparo un presupuesto en el taller. Porque para mí, dar un presupuesto claro también es una forma de respeto. Primero, un trabajo en Fields Garage, en recepción, 25 horas a la semana para empezar. El sueldo estaba publicado en la pared y era exactamente el mismo con el que había comenzado Denny. Así nadie podría decir que era caridad. Y tampoco podrían usarlo como una forma de control. Después le mostré el departamento de Millbrook. El de 2 recámaras, con el área de juegos justo debajo de la ventana. El depósito y el primer mes ya estaban arreglados directamente con el propietario. El dinero no pasaría por mis manos ni por las de ella. El contrato tendría un solo nombre. El suyo. Tu propio espacio, le dije a mi hermana. Tu propia llave. Tu propio sueldo. Nadie va a cargarte y tampoco tendrás que agradecerle a nadie cada día de acción de gracias. Solo hay una condición. A partir de hoy, cualquier cosa que exista entre tú y yo será algo que yo decida darte. Nunca volverá a ser algo que tú puedas reclamarme. Puedes ganarte un lugar aquí. Pero no puedes venir a exigirlo. Los brazos de Dana dejaron de estar cruzados. Ella miró la carpeta, luego me miró a mí y, casi por puro reflejo, volvió a recurrir a la frase de siempre, vas a estar bien. Tú siempre estás bien. Y por fin respondí a esas palabras después de 15 años de escucharlas. Yo nunca estuve bien, Dana. Solo era útil. Dejé de confundir una cosa con la otra. El rostro de mi mamá cambió por completo, como una tienda que baja la cortina. Me dijo que, si dejaba que Dana saliera de ese patio, ella ya no volvería. Y en algún punto su voz se quebró al decir la palabra hija. No voy a mentirte. Eso me dolió. Me dolió hasta lo más profundo. Lo sé, le respondí muy bajito. No estoy cerrando la puerta, mamá. Solo terminé de ser la puerta por la que todos entran y salen cuando quieren. Me miró durante un largo momento. Mi mamá, con su traje lavanda, acercándose a los 63 años. Después se dio la vuelta, caminó hasta su sedán y salió lentamente por mi camino de grava. Ese sonido, las llantas pasando despacio sobre las piedras, fue como escuchar el precio de mi propia vida finalmente quedar pagado.
Ruth se fue detrás de ella, claro. Antes de subir a su camioneta, solo se detuvo para decirme que iba a rezar por mí, usando ese tono que algunas personas usan cuando quieren decir exactamente lo contrario. Después el patio quedó en silencio. Solo estábamos Dana, los niños sentados en los escalones, yo y la carpeta color manila sobre la mesa de picnic, con el sol de la tarde cayendo sobre ella. Nadie dijo nada. Amy bajó de los escalones y tomó la mano de su mamá. Estaba cansada y ya había tenido suficiente de todo aquello, como solo puede estarlo una niña de 5 años que ya no entiende por qué los adultos siguen actuando así. Dana permaneció ahí durante bastante tiempo, mirando la carpeta. Yo lo observé haciendo cuentas que nadie le había enseñado a hacer, comparando el sillón que sentía que le correspondía con un lugar propio que tendría que ganarse. No se disculpó. Y quiero ser completamente sincera contigo. No hubo una escena de película. No hubo abrazos ni lágrimas sobre la grava. Simplemente tomó la carpeta sin mirarme a los ojos, como quien recibe una factura que ya no puede discutir, aseguró a sus hijos en la camioneta y se fue más despacio de lo que jamás la había visto irse de un lugar. No dijo que sí. Pero tampoco dejó la carpeta sobre la mesa. Y con Dana, eso era lo más parecido a un sí que yo había recibido en toda mi vida. Me senté en los escalones del porche hasta que la luz de la tarde se volvió cobriza. Escuché cómo el taller se enfriaba poco a poco y cómo mi casa permanecía completamente quieta. No hacía nada. Solo estaba ahí. Era mía. El lunes, faltando apenas 2 minutos para las 8 de la mañana, escuché unas llantas sobre la grava y después el chillido de una banda. Puse una cafetera nueva. Dana llegó puntual, con el rostro serio, y se puso a trabajar. Al principio lo hizo bastante mal. Después fue mejorando. Durante su primera semana reservó 2 veces el mismo espacio para una alineación, y la corregí exactamente como corregía a Denny, tranquila, específica y una sola vez. Ella se quedó mirándome, esperando lo que normalmente venía después, el sermón, el recordatorio, el precio de aquel favor. Pero no llegó nada de eso. Porque no había ningún favor. Había un sueldo publicado y un trabajo que hacer. 2 semanas después, pasé los cheques por encima del mostrador. Primero el de Denny. Después el de ella. Mismo sobre. Mismo día de pago. Dana sostuvo su cheque durante bastante tiempo. Estoy casi segura de que era el primer dinero de toda su vida que nadie le estaba dando porque se sentía obligado, que nadie le debía, y que nadie le estaba pasando por debajo de la mesa para mantener tranquila a la familia. Entonces dijo una sola cosa, sin levantar la mirada. Kyle nunca me avisó que la renta estaba pendiente hasta que ya se había vencido. Eso fue todo. No fue una disculpa. Fue más bien como una pieza que finalmente encontró su lugar, y yo solo asentí y la dejé acomodarse. Porque hay reparaciones que uno no debe interrumpir. Ese mismo mes, el banco terminó con Harley Auto Antire y todo el equipo salió a subasta una mañana fría. Compré el elevador de alineación que todavía valía la pena, en una subasta en línea, pagando el precio de mercado igual que cualquier otro comprador. Lo pagué completo esa misma tarde y mandé a alguien por él en lugar de ir yo personalmente. No tenía nada que buscar allá y tampoco tenía nada que decir. Y si Greg estaba viendo la subasta desde algún lugar, lo único que recibió de mi parte fue un precio justo y silencio. Precio justo. Cuenta pagada. Sin favores. La frase funciona en los 2 sentidos. Esa siempre fue la idea del letrero. Ya pasaron 4 meses desde aquel domingo en la grava y ahora sí puedo decir cómo están las cosas. Sin adornarlas. Dana sigue trabajando en recepción, 25 horas a la semana, y resultó ser mejor de lo que cualquiera de las dos esperaba. Es muy buena organizando horarios y no perdona una cita doble. Renta el departamento de 2 recámaras en Millbrook. El contrato está a su nombre y ella misma pagó el segundo mes, luego el tercero. También está reduciendo poco a poco aquella vieja deuda de cobranza con su propio sueldo. No hay milagros. Solo pagos constantes, que es como la mayoría de la gente logra salir adelante de verdad. Los sábados, Tyler y Amy hacen la tarea en la mesa de la sala de espera.
Tyler se enamoró del viejo cajón de herramientas Craftsman de mi papá, el que está en la esquina de la Bahía 1. La semana pasada le permití apretar su primer tornillo. Yo sostenía el trinquete junto con él mientras hacía fuerza y sacaba la lengua de la concentración. Y entonces escuché salir de mi propia boca una frase que recuerdo de mi papá. Solo apriétalo hasta que quede firme, campeón. Ser fuerte no significa barrer la rosca. Ray Fields habría querido mucho a ese niño. Mi mamá no ha vuelto a llamar. En diciembre llegó una tarjeta de Navidad a la casa. Su letra estaba más temblorosa y solo firmó, mamá. No hubo disculpas. No hubo preguntas. Hice lo que hago con esas cosas. La puse en el refrigerador y después mandé una tarjeta de vuelta, firmada, Nora. Sin disculpas. Sin preguntas. La puerta no está cerrada con llave. Simplemente ya no gira en una sola dirección. Ruth todavía cuenta la historia a su manera en First Baptist. Yo todavía pierdo algún cliente por culpa de eso. Y el taller sigue lleno con citas hasta 2 semanas adelante, porque a las camionetas del condado no les importa mi reputación. Les importan sus frenos. Dana y yo no nos abrazamos. Hablamos del horario, de los pedidos de refacciones, de sus hijos y de las pastillas de freno. De vez en cuando, ella dice algo que se parece un poco al inicio de aquella conversación del tribunal. Yo la dejo empezar y también dejo que termine donde tenga que terminar. Ya no somos lo que éramos. Ahora somos algo más pequeño, pero también más limpio. Y tiene peso. En una familia como la nuestra, eso lo convierte en la cosa más fuerte que alguien ha construido en 3 generaciones. Los sábados, al cerrar, ahora todo funciona así. Dana cuenta el dinero de la caja, cierra el registro y se lleva a sus hijos a su propio departamento, donde su propia llave abre su propia puerta. Emmy me saluda desde la ventana trasera durante todo el camino de salida. Y yo le regreso el saludo hasta que desaparecen por el camino de grava. Cierro el taller, reviso las puertas de las bahías y, como ya se volvió una costumbre, apoyo un segundo la mano sobre la caja de herramientas de mi papá. Después camino los 30 pasos por la grava hasta mi propia casa, donde mi llave, en un sencillo aro de metal, abre una puerta que ahora responde a un solo nombre. El de Nora Fields. Enciendo la luz de la cocina. El calentador empieza a sonar. Y pienso en 2 mujeres que salieron de la misma familia, pero que por primera vez en sus vidas están paradas sobre su propio terreno. Lo suficientemente cerca para saludarse, pero también lo suficientemente lejos para poder mantenerse de pie por sí mismas. Esto es lo que sé ahora, y me costó perder a mi mamá para entenderlo. Así que te lo regalo sin cobrarte nada. El amor que tienes que pagar como si fuera una deuda deja de sentirse como amor. Y el día que dejas de ser la red de seguridad de todo el mundo es cuando finalmente descubres quién estaba dispuesto a sostenerte a ti. Esa es mi historia. Una escritura con un solo nombre. Una hermana que está aprendiendo a salir adelante por su cuenta, un sueldo a la vez. Y una puerta que todavía puede abrirse, pero no para cualquiera que llegue creyendo que tiene derecho a entrar.